esa primer lista que nosotros estamos viendo es los dones que conocemos como dones ¿qué habíamos dicho? ¿Dones de qué? De inspiración o del habla. Bien, y los dones del habla es porque Dios utiliza a la persona hablando. Entonces el primer don que habíamos visto era el don de qué. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Dónde está Recha? No, hoy está en otra parte. ¿Quién me podría decir? Muy bien, el don de lenguas. Y ya vimos todo lo que la Biblia enseña acerca de el don de lenguas. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí lo han recordado un poquito o no? Amén. Después de hablar del don de lenguas y que tenemos claridad, entonces ya tuvimos en semanas pasadas claridad en cuanto a qué es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Tenemos claridad en cuanto a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Ya lo tenemos claro. Y tenemos claridad en los dones. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Pero el don de lenguas sí es un don que el Señor va a dar y no se lo va a dar a toda la gente. Entonces desde ese punto de vista la Biblia contradice lo que dicen en algunos, que todos tenemos que hablar en lenguas. No sería así según lo que hemos visto a través de todo el contexto bíblico. ¿Vamos? ¿Estamos claros en esto? Ahora, al hablar de, por ejemplo, el don de interpretación de lenguas, que la Biblia lo va a hablar ahí mismo, en el mismo texto que es en 1 Corintios capítulo 12. ¿Por qué no se va conmigo a 1 Corintios 12? Ahí es donde estamos viendo estos primeros dones. Cuando tenga 1 Corintios 12, vamos a hablar, es en el verso 10 que va a aparecer. Ahora sí. ¿Lo tienes? Dice: a otros el hacer milagros, hablando de los dones, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ya hemos visto también cuando hablamos de lenguas cómo Dios puede utilizar las lenguas, como sucedió en el Pentecostés, que ellos hablaron en lenguas de otros pueblos. Cuando hablábamos del don de lenguas también habíamos hablado que Dios puede tomar a una persona y que puede hablar en una lengua diferente que es especial para tener una buena relación con el Señor y que puede guiarnos en esto. Pero habíamos hablado que era algo personal con el Señor y que el apóstol Pablo tuvo que hablarle a la iglesia y decirle: un momentico, porque si entra un incrédulo, un indocto a la iglesia y escucha hablando en lenguas, o sea, iglesia donde en los cultos se habla en lenguas, desaforadamente están violando el principio de 1 Corintios. Porque él decía: entra alguien, ¿se acuerdan que lo habíamos leído? Y cuando entra alguien y encuentra a los hermanos ahí hablando, ¿qué van a decir? Están locos. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Cada uno hágalo en su intimidad con Dios. Bien, ¿amén o no? Amén. Porque dice que el que haga lengua no está hablándole al hombre, sino que le está hablando a Dios, que aunque nadie le entiende. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 14, pero por el Espíritu habla misterios, ¿cierto? Pero el que profetiza tiene otra cosa diferente, porque va a exhortar, va a edificar y consolar. Entonces, que como él así mismo se edifica, entonces él les dice a ellos que es mejor que ellos lo hagan para Dios, y que cuando la congregación lo está haciendo, entonces no hablen en lenguas en la congregación, para que una persona nueva que llegue, a no ser de que el que lo haga haya una interpretación. Si no lo hay, entonces quede calladito. Entonces lo maneja de tal manera que si hay 4 o 5 hablando, sería algo que no es de acuerdo al principio bíblico, porque es un desorden. Entonces, hable de a uno e interprete también de a uno. 1 Corintios capítulo 14. Bien, esos desórdenes que nosotros vemos en muchos lugares es porque nunca han leído 1 Corintios
14 o no lo ponen en práctica, solamente ahí. Bien, ahora, entonces ya hemos visto lo de el don de lenguas para hablar de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas, si alguien quiere saber más de esto, recuerden, la semana pasada lo predicamos, puede meterse a la misma página y puede, para los que nos están viendo por Facebook, y puede mirar la enseñanza de la semana pasada, que era lenguas y don de lenguas. Ahora, entonces ya estamos viendo que la interpretación de lenguas es algo que Dios da para edificar la iglesia en algo que se está hablando con Dios. Los dos dones son complementarios, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Cuando se habla de los dos juntos, podríamos decir que son tan complementarios que los dos equivaldrían al don de profecía. Bueno, estos dones, cuando son dados a la iglesia, pueden traer bendición de parte de Dios. Pero yo quiero aclarar una cosa. Hay unos principios que Dios nunca va a violentar. Y los principios que Dios nunca va a violentar son los de su palabra. Dios es un Dios que no es cambiante. Bien, hay un término teológico como lo manejamos, es que si Dios no cambia, el término es ¿cuál? Inmutable. Dios es inmutable. La palabra no va a ser una para el año pasado y una para el año entrante. Puede que yo tome mal la palabra fuera del contexto y cambie las cosas, pero realmente el propósito de Dios a través de la palabra es uno. Los principios de Dios son los mismos. Dios será el mismo ayer, como dice la escritura, hoy, mañana y siempre. Entonces Dios no va a cambiar. Dios no va a decir una cosa ayer y va a decir otra hoy. Y lo digo porque muchos se confían más en, hagamos que el don de lenguas, interpretación de lenguas equivalen al don de profecía, y hay personas que toman la palabra del Señor y aparentemente dice que ha hablado Dios, y lo que estas personas hablan contradice la Biblia, y cuando hay una corrección dicen qué pena, pero es que es Dios el que está hablando. Pero la Biblia dice, qué pena, la Biblia dirá, pero Dios es el que está hablando. La Biblia dice que la palabra profética más segura es esta. Hay gente que le gusta vivir bajo las profecías, y hay gente que le encanta dar profecías, ¿cierto? Y aunque no estoy hablando de profecía directamente, pero estos dos dones juntos tienen una relación con la profecía que lo tendría que hablar en este momento. Entonces, ya estos tres dones que nosotros estamos viendo que la Biblia coloca son especiales para la iglesia, porque a través de ellos Dios puede tratar situaciones específicas en momentos específicos. Amén. Ya entendemos, todos estos dones están sujetos al principio de la palabra. Ninguno va a violentar lo que Dios ya ha hablado a través de la palabra. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces no podemos especular con los dones de Dios. Y se especula. Posiblemente ocurra con una persona que, yo conocí un caso de una persona que profetizaba, y en algún culto empezó a profetizarle a todos, y a una hermana no le profetizó, y al final del culto la hermana le dice, que es tan triste porque es que no me hablaste de parte de Dios. Y dijo, bobita, vení, coge con la que ya te hablo. O sea, ¿es Dios el que está hablando o es la hermana caprichosamente la que lo está haciendo? ¿En qué momento es Dios? Y uno escucha. Yo personalmente escucho muchas veces que, te voy a profetizar, vení. Y lo que emocionalmente, en el momento de la emoción la persona siente, se lo dice y ya que es que te estoy profetizando. No, hermano, es algo delicado. Hay que tener temor y temblor. Y a quienes Dios utiliza en la interpretación, por ejemplo, de lenguas, es algo tremendo. Yo he estado en lugares donde he visto que Dios ha hablado. Y hay algo especial. Hay 3 personas diferentes en el lugar que no se han puesto de acuerdo y Dios les ha dado la misma interpretación de lo que Dios habla. Entonces ahí es donde uno dice, Dios
es algo que es de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos que tener bien conscientes esta parte para que nosotros lo hagamos. Ahora, yo creo que una persona a la que Dios está utilizando en algo tan delicado debe de conocer también los principios de la palabra para entender cómo Dios actúa, qué es lo que Dios va a hablar y de una manera diferente, no salirse de lo que en realidad está escrito en la palabra. Entonces, cuando se habla de interpretación de lenguas, no significa que la persona va a hablar palabra por palabra, entonces como cuando hablamos inglés, español o algún idioma, sino que Dios va a dar un mensaje. Sí hay mensajes de parte de Dios, sí los hay, pero lastimosamente nosotros abusamos de lo que Dios nos da en muchas ocasiones. Usted al leer 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 va a tener muchas herramientas en lo que las Escrituras nos hablan. No es vano, en Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas capítulo 24, verso 27, la Escritura dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras y lo que de él se decía. Es una forma de hablar de cómo el Señor a ellos les habló de la Escritura del Antiguo Testamento y hacía que ellos se entendieran. Dios posiblemente también puede hablarnos a través de alguien en lenguas, y alguien podría Dios utilizarle para que entendiéramos de esta parte. Entonces, la naturaleza de la interpretación de lenguas, como lo dice el nombre, es interpretar un mensaje que Dios quiere hablar. Note que cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo 5, hay unas palabras que Dios le da a Belsasar. Vámonos para Daniel capítulo 5. Cuando lo encuentre, dígame. En el 25 al 28. ¿Lo tiene? Y la escritura que trazó, porque fue una mano la que colocó una escritura, ¿cierto? Y es Mene Mene Ketel Uparsin. Esas fueron las palabras que aparecieron. ¿Cuáles fueron las palabras? Mene Mene Ketel Uparsin. Y entonces Daniel dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Solamente la palabra Mene. Ketel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Fueron unas palabras que Dios dio, y ahí hubo una interpretación de una lengua no conocida para ellos. ¿Fue de Dios o no fue de Dios? ¿Fue de Dios o no fue de Dios? Bueno, los que conocen el libro de Daniel, ¿sí se acuerdan qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Que apareció una escritura. Esa escritura en la pared, ¿quién la colocó? Fue escrita en la pared, fue una sentencia. ¿A quién era la sentencia, Belsasar? Y ellos estaban asustados, pero Dios a través de Daniel da tremendo mensaje. Mene, Mene, Ketel, Uparsin. Entonces tu reino ha sido roto. Bueno, en general dice: pesado ha sido y balance y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos viendo eso. ¿Es importante este don? Sí. Así como ha sido mal usado en la iglesia. Porque, hermanos, es doloroso que un don tan precioso, gente lo manipula. Les he contado, personas han llegado a la iglesia y le han dicho a una mujer casada, a un hombre casado, que ese no es su esposo, que el Señor nos manda a casar con otro. Hay iglesias donde la manipulación a través de dones se da, y lastimosamente hasta los ministros son utilizados a través de dones, y es más importante en aquel lugar la supuesta profeta, que está siendo utilizada
en interpretación de lenguas o en profecía, que la misma palabra. La palabra nunca será suplantada. Y Dios lo va a hacer en determinado momento, con determinadas personas, en determinadas situaciones, y muchas de ellas son desconocidas. Posiblemente una persona está orándole a Dios, pidiéndole a Dios una orientación frente a eso, y Dios va a utilizar a alguien, a través de alguien va a hablar, y muchas de las cosas que va a hablar va a ser de la palabra, pues muchas no, de acuerdo a la palabra, todo lo que va a hablar la persona va a dar, y la persona va a guiar a esta otra que está pidiéndole al Señor una orientación, y nadie le ha dicho nada a quien se le ha acercado, y lo que le ha dicho exactamente lo que Dios ha dado. Posiblemente Dios hable en algún momento a un grupo de personas a través del don de lenguas, y haya una interpretación de lenguas, que puede haberlo, puede haberlo. Yo no creo en la cesación de los dones. He visto cómo Dios ha obrado, cómo gente ha sido edificada en la palabra y ha crecido en la palabra sin la manipulación del don. Como les decía la semana pasada, algunos pastores optan por mejor no dejar que nadie desarrolle ningún don debido a, lastimosamente, el mal uso, pero son dados a la iglesia los podría usar en el momento determinado, y Dios puede usar a una persona en el momento determinado, pero tener mucho cuidado. Por eso, hermanos, en el servicio a Dios, lo decía yo el domingo, es imposible que una persona que no sea formada en la palabra ejerza en la iglesia alguna función, esté en el servicio de Dios y no conoce la palabra. Es difícil que sirva en la iglesia. ¿Por qué es difícil? Porque la persona, hasta en lo que aparentemente es lo más mínimo, hay quienes desprecian el diaconado en la iglesia, y le digo, es la primera imagen, es la primera que la persona va a llegar a la iglesia, cuando llega a la iglesia, a ver. Y esa persona puede ser la que Dios utilice para que esa persona se quede, o la utilizará otro para que esa persona no se quede. Yo he escuchado personas que al llegar a la iglesia, quien está en la puerta ha sido el que le ha maltratado. Usted entra a la casa de Dios, sí, con esa pinta de diablo, con esa pinta de diablo. Yo he escuchado de personas que han sido afectadas, o una mirada, o una actitud. Y también he conocido en algún lugar de Colombia, no por acá, pero por aquí también se da, que una persona, cuando llegó un supuesto profeta, le habló unas cosas por Dios que ni siquiera eran, y la persona se asustó y dijo, esto es una cosa de brujos acá. Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Lo que viene de parte de Dios es de bendición. Amén. 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 Bueno, ahora, entonces ya nos damos cuenta que este don acompaña el don de hablar en lenguas, y la interpretación es una articulación en el idioma nuestro, donde Dios va a hablar algo especial que posiblemente la persona en algún momento solo la sabe, o que Dios va a hablar de algo que va a ocurrir, y eso que va a ocurrir, gracias a Dios, ocurre. La Biblia dice que si el profeta llegase a hablase, y lo que se habla no es de parte de Dios, pero la interpretación de lengua se da lo mismo. Si la persona supuestamente ha recibido un mensaje de Dios, lo ha dado, y alguien ha interpretado de parte de Dios esto, y no es de Dios, eso que se habla no va a tener cumplimiento. ¿Para quién es el don? ¿A quién le da el don? Dios. A un hijo de Dios. ¿Hay una condición especial? No la hay. Hemos visto por la palabra que a quienes Dios utilizó con este don era gente llena del Señor. La semana pasada estábamos dando la clase y teníamos a esta niña que nos visita, que es adicta a las drogas. Y cuando hablamos de que cuánto habían experimentado el Señor en su vida, levantó la mano. Pues yo no sé si lo haya visto en una traba,
y me disculpa, pero cosas así suceden. Porque es imposible que una persona que en este momento está esclava del adversario sea un instrumento de Dios. Dios puede utilizar a una persona de esas para pegarme una puñalada a mí, fue instrumento de Dios, del mal que Dios permitió para bendecir mi vida, pero no me trajo un mensaje directo de Dios, no es ese instrumento de Dios. Y lo digo así porque la Biblia habla de varios a los que Dios les llamó instrumentos del siervo de Jehová. Hay 3 personas en la Biblia en lo que la Biblia describe siervo de Jehová: Faraón, siervo de Jehová, y el otro siervo de Jehová fue este rey. También ellos estaban en esclavitud. Ciro, rey de Persia, y la Biblia le llama siervo de Jehová, y le dice, pero ese tipo era más corrupto que cualquier. O sea, lo que habla es instrumento. Nos habla como instrumentos de Dios, son instrumentos. Pero una persona que Dios usa, una persona que es un verdadero siervo del Señor, que es en las manos del Señor, que Dios trata con él como alguien de parte de su pueblo, no es una persona que todavía no ha sido regenerada. Hoy hablaba con un amigo mío que es pastor y hablábamos del caso de un muchacho que canta, bueno, a algunos les gusta, a mí no me gusta porque está afinado, pero canta, tiene un timbre, y el muchacho pues canta, a la gente le gusta y canta canciones de aquellas, y hay gente que, así como en el mundo que hay gente que sabe manipular a la gente, hay gente que sabe manipular, ¿o no? Usted se va a escuchar un concierto de Pedales y llora. Estoy hablando de mi tiempo, ¿o no? Ay, ese le canta la naturaleza, y Perales es un instrumento directo para hablar la palabra de Dios. No, es una persona que habla cosas bonitas y buenas, y la gente llora escuchando a Franco de Vita, ¿o no? Estoy hablando de la época de algunos que ya pasamos algunas rayas por ahí, y hoy también habrá otros cantantes que tienen esa misma función. Pero yo le decía al pastor una pregunta, porque él dice que está en la iglesia de él. Yo le decía, ¿y esta persona es fiel a la iglesia? No, eso. Hace unos días yo le mandé algo por Facebook porque estaba cantando por allá unos borrachos música de carrilera, música de la Dios, y yo le decía, y este es el alabador y adorador y bendecidor que bendice a Dios, y en este momento está, pásenmela con términos modernos, pues, el despecho, y que la copa y el trago y el aguardiente y la gente bebiendo, y él ahí, y al domingo en la iglesia dando un concierto. Bueno, servimos al uno, servimos al otro. Es muy difícil estar en un agua sucia y limpia. La Biblia dice que de una fuente no salen las dos. Si salen las dos, la que es limpia se contaminó con la sucia. O estoy o no estoy. Y yo le decía al compañero, si usted verá, usted es el que responde. O sea, si usted responde y manda a hacer un día de esto, le va a caer un dolor de cabeza. Porque el muchacho tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es recibir de Dios. Y se tiene que sentar en la banca de la iglesia. Y tiene que crecer en la palabra. Y si no se deja formar, no es del pueblo. El que no se deja formar no es del pueblo. No quisiera tener líderes aquí en la iglesia, gente rebelde. No quisiera tenerlos. Prefiero estar colorado un ratito y no toda la vida, y que mañana lo avergüencen a uno. Entonces, cuando vamos a hablar de estas cosas, es tremendo, porque hay momentos donde uno como pastor tiene que, y ojalá y no nos toque, pero si aquí en la iglesia algunos locos aparecen, al orden. Y háganme el favor allá, hermano Miguel, los mujeres, los diáconos, perdón, ayúdenme ahí porque no va a faltar el que va a empezar con cosas raras, y que se va a levantar, y que el Señor lo colocó como el ungido de Dios y todo, y que hay cosas que dicen locuras y hablan en supuestas lenguas, porque también uno escucha que son glosolarias, o sea, un enredajo, pero no son lenguas espirituales, y que lo único que traen es confusión, y la gente que llega al culto sale más confundidos de lo que viene enredada su vida, con hartos problemas, bien necesitados de Dios, y llegan a un lugar donde hay una locura de esas. ¿Qué va a hacer la pobre gente? No va a tener paz.
no va a tener bendición. Amén. Estos temas son tremendos porque hay que hablarlos en la iglesia, al hablar de en días de estudio como hoy. No se va a dar el domingo, pero sí se tiene que dar un día como hoy. Y son como complicaditos, ¿cierto? Porque hasta como que coloca roja a la gente cuando escucha esto y esto. Pero se da en la iglesia y tenemos que mirarlos. Entonces nos damos cuenta que Él lo reparte con liberalidad. ¿A quién lo reparte? A quien Dios quiere. Acuérdense que en 1 Corintios 14:13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo del apóstol? Que le pida en oración a Dios poder ¿qué? Interpretarla. Muy bien. Y lo dice porque viene hablando de esa dificultad. Cuando leemos, entonces, anhelen los dones espirituales, pero que los dones espirituales que vengan sean para edificar la iglesia. Versículo 14: si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda nulo. Oraré pues en el entendimiento, con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Amén. Y bueno, hay que leer todo el contexto y todo el texto para que nos demos cuenta de qué cosas hay. Tengo que ir al capítulo, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o ciencia o profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, cítara y la cítara, si no dieren distinción de voces, no se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lenguas no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y bueno, Dios dio idiomas y todos esos idiomas tienen una interpretación, dice la Escritura, pero las palabras no pueden ser ignoradas. Entonces, ante los dones espirituales, dice que hay que edificar la iglesia. Y si alguien habla en lenguas, ¿está edificando la iglesia? ¿Se siente edificada la iglesia? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Se edifica la iglesia cuando alguien habla así? ¿O no se edifica? No se edifica. Y si no se edifica, entonces dice que es mejor enseñar, formar, doctrinar la iglesia que enseñar de esa manera. Bien, ahora, cuando Dios nos da un don de estos, Romanos capítulo 12, versículo 6, nos habla que hay que usarlo conforme, que Dios lo da para usarlo conforme a la medida de fe, y es algo especial. Ya he hablado de estos dos primeros dones. Voy a hablar del último don que tiene relación con lo que acabamos de hablar, el don de profecía. Al hablar del don de profecía tendríamos que hablar de algo, y es: Dios desde el comienzo de los siglos reveló lo que iba a suceder en el proceso del tiempo. Desde el libro de Génesis vamos a empezar a mirar que Dios va a hablar de lo que va a suceder muchos años después. En la revelación de Dios, usted y yo vemos que, por ejemplo, en Génesis 3:15, cuando es sentenciada Satanás, dice que ella heriría a la mujer en el calcañal, pero que la simiente de la mujer se levantaría y heriría a la serpiente en la cabeza. Estamos hablando, hermano, de un suceso que sucedió hace más de 4.000 años. 2.000 años antes del nacimiento de Cristo, un poco más, fue dada esta profecía que fue cumplida. Hay profecías en el Antiguo Testamento muy tremendas. Hay unas de corto tiempo, profecías que Dios daba a través de los profetas en el Antiguo Testamento y que se cumplían en los reyes a los que ellos profetizaban. Hubo otras profecías que tuvieron cumplimiento
como por ejemplo las de Isaías, que tienen cumplimiento 700 años después. Imagínense 700 años, imagínense 700 años atrás. ¿Usted qué estaba haciendo hace 700 años? Como nosotros somos de los lomos de nuestros padres, de los lomos de los abuelos, de los lomos, le quiero decir que hace 500 años nuestros antepasados andaban en taparrabos, porque la conquista fue hace 500 y algo. Imagínense, esas películas que vemos de la conquista, fue hace solo 500 años, hace mucho. Entonces imaginen, Isaías habló de Jesús 700 años antes. Amén, Robin, ¿cierto? Sí. 700 años antes fue dada esas profecías. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando Jesús nace, por ejemplo en el caso de las profecías mesiánicas, al nacer el Señor Jesús, cada profecía registrada por ejemplo Mateo la registra. Es uno de los que más registra las profecías del Antiguo Testamento, porque él está mostrando el evangelio a los judíos. Y Dios sigue hablando. La palabra de Dios es profética. Hay cosas que están escritas en la Biblia que se van a cumplir hacia el milenio. Una época después de que el Señor se arrebate su iglesia, vengan 7 años de tribulación y gran tribulación sobre la tierra, vienen 1000 años, y esos 1000 años están profetizados. Dice que los niños nacerán en aquel tiempo. Nosotros estaremos reinando con el Señor, pero los niños que nazcan en el tiempo jugarán con el león y con las culebras. Ahí muestra que estoy jugando lazo con una culebra. Yo no creo que una culebra preste para eso, pero habrá una fraternidad, porque se rompió la relación con los animales, se rompió a través del pecado, vino la muerte, la enfermedad, una ruptura, pero eso se dará. Cuando hablamos de la profecía en el Nuevo Testamento y de lo que se conoce como el don de profecía, tenemos que hablar dos cosas. Uno, hay predicación de la palabra que va a mostrar lo profético, y algunos hermanos, algunas denominaciones y algunos grupos cristianos miran la predicación de la palabra como si fuera la palabra profética que habla el Nuevo Testamento. No es así, porque el Nuevo Testamento va a hablar de, por ejemplo, habían las hijas de quién, que eran profetizas. Por Dios. ¿El hermano qué? No es Job. No recuerdo si es Ágabo o es, ¿cierto? Que eran profetas. Si es así, y esos grupos dicen que la uno debe predicar, entonces ellas están predicando el evangelio para ellos. Pero Ágabo. Pero el Señor en el Nuevo Testamento va a empezar a mostrar que sí hay profecía. Entonces, quienes profetizan en el Nuevo Testamento están cumpliendo lo que la Biblia enseña del don de profecía. Entonces, si hay un don en el cual Dios nos habla a través de profecía, lo hay. Y tiene cumplimiento. Y el profeta no es cualquier loco por ahí que sale, sino que es una persona que es de respeto, pero no es que se haga respetar por su seriedad, sino porque Dios usa a esa persona. Y sucede lo que sucedía como por ejemplo en el Antiguo Testamento, que la Biblia habla que ninguna palabra de este profeta caía al suelo. O sea, no era Jeremías. Ninguna palabra caía al suelo. ¿Cuál fue este profeta? Samuel. O sea, no significa que las palabras le caían al suelo, sino que ninguna palabra que él dijo se dejó de cumplir. Todo lo que Dios habló a través de él se ha de cumplir. Y en el Nuevo Testamento, bueno, todo el contexto bíblico va a mostrar, y va a dar una sentencia de aquellos profetas que dicen Jehová ha dicho y Jehová no ha dicho. Ay, hermano, he visto ruina en personas que se mantenían profetizando. Yo conocí un par de mujeres en una iglesia que les tenían miedo, porque supuestamente donde llegaban acababan con lo que encontraban. Y yo las vi intentar acabar una iglesia, y el pastor se les paró con un carácter. Sin embargo, ellas siguieron profetizando y dividieron la iglesia. 2 mujeres.
El pastor les dijo algo que me llamó la atención, porque en una reunión donde ellas se le enfrentaron en pleno culto, les dijo: no hay ningún problema. Si lo que ustedes están hablando es de Dios, en muy poco tiempo Dios lo demostrará. Y si lo que están diciendo no es de Dios, porque habían dividido tremendamente. Hay gente que se experta en eso. Entonces Dios va a orar. A los 2 meses las dos fueron hospitalizadas en el Hospital Mental de Antioquia. Después una de ellas andaba arrastrada por las calles de Medellín. Y gracias a Dios, parte de la gente que ellas dañaron pidieron perdón y volvieron a la iglesia. Otros no estaban bien cimentados, y el diablo hizo un trabajo que iba a hacer. Por eso les decía que mucho ministro prefiere detener desde el comienzo, pero yo creo que Dios ha de usar. Hay que ser sabios, amén, y tener carácter. Y si una persona de estas, porque hermano, a mí me han dicho tantas cosas, que el Señor le manda a decir que no haga culto el domingo, que no diezme. O sea, Dios entonces no va a respetar la palabra que Él mismo dio, no va a respetar los principios que Él dio. Locura. Persona que dice eso es caída al sazo. No está ubicada en la palabra, porque está contradiciendo la palabra. Dios no habla de esa manera. Dios no contradice los principios que Él ha dado. Entonces ahí es donde uno tiene que, ojo con eso, ojo con una persona, porque sin ni siquiera pensarlo, ya violentaron la Biblia. Entonces de una, qué pena, esa palabra no es de Dios. Porque si fuera de Dios, cumpliría los principios de Dios. Dios no se va a contradecir. Amén. Como decía, visto profecías donde quien profetiza, no, que es que el Señor te manda a decir que con el hombre que te casaste no era, que tú te debiste haber casado con aquel, porque ella canta y él toca el piano. En cambio el otro hermano es un hermano que no tiene un desarrollo ministerial, y entonces a la persona que está profetizando le parece que esta que canta, él está no con el pianista. Entonces que el Señor te manda, ¿de dónde salió eso? Cosas así suceden. Ustedes se ríen porque aquí no lo han visto, pero esas cosas pasan en las películas, no en ese canal de televisión, sino en la vida real. Amén. Bueno, entonces Dios puede utilizar, sí, hay mensajes que Dios inspira a través del Espíritu Santo y que va a esa persona a hablar a mi vida, y dentro de lo que va a hablar, ojo, porque hay unas características de la profecía. De la profecía hay mucho que hablar, porque Dios nos muestra a través de la palabra cómo discernir la profecía. Por ejemplo, ustedes van conmigo 1 Corintios 14, en ahí donde estamos. Versículo 13 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Listo. Si eso vino a destruir, no es de Dios. Si eso vino con un propósito diferente a este triple propósito, la persona está desviada. La gente levanta en lugares, hermano, donde yo he escuchado muchas cosas. Hay gente que dice: Dios no necesita que la palabra se predique, Dios necesita que haya manifestaciones extrasensoriales. No. Estas señales seguirán a los que creen, y para creer aquí está la palabra, y habla de la palabra, o sea, la palabra de predicarse. ¿Vienen señales? Sí, viene. Pero la palabra es la primordial. Nosotros no vivimos de sentir, ya lo hemos hablado tantas veces. Que yo siento, ay, yo siento, ay, yo estoy sintiendo que... No conoce gente que mantiene sintiendo. ¿Ah? Sí, se mantienen sintiendo cosas, se mantienen viendo cosas. Llegan a una iglesia así, hermano, el techo de este lado es más antiguo. Entonces hay un huequito ahí que son 2 ojitos, y dice: yo siento que hay un espíritu. No, hermano, échale yeso a eso, es que lo que falta es que hubo una cucaracha que comió un pedacito. Perdóneme, pero hay gente que busca, andan en una cacería de brujas,
Y se mantienen, y todo es profecía. Y eso va unido a la liberación. Cuando alguien acepta a Cristo libre. Amén, amén. Entonces un hermano está así como que, hermano, eso es un espíritu inmundo, que es un espíritu de pereza. Oremos por el espíritu de pereza. Yo en algún lugar dije, es que yo soy diabético. Confiese por la palabra que está aliviado, que no tiene diabetes. Pues si Dios quiere sanarme, me sana, y espero que me sane. Pero que voy a confesar lo que... no crean, es que usted se tiene que sanar. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón de la carne, y el Señor le dijo, te lo coloqué para que esa grandeza de la revelación no le suba a la cabeza y usted sepa que usted es de carne y huesito. Descanse en mi gracia, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando uno entiende eso y dice, Señor, yo quiero hacer muchas cosas, eso podría limitar cosas en la hora tuya, tú lo puedes hacer, pero si no lo hicieras, gracias, porque tu poder se manifiesta cuando me siento débil. Cuando te necesito se manifiesta tu poder. Amén. No puedo decir lo que no es. Bien. Entonces estamos viendo estas 3 partes, ¿cierto? Que la palabra del Señor edifica, exhorta y consuela. Bien. En la edificación, una persona es fortalecida en la fe a través de la edificación. En la exhortación, el Señor habla acerca de una situación que hay que mejorar, que hay que corregir, que hay que cambiar, y que da ánimo. Y en el consuelo es tener esperanza de Dios en esa situación que yo puedo estar experimentando en determinado momento. La profecía no es fácil. Cuando Dios llega y utiliza a alguien, yo he recibido palabra profética. No es algo que se da todos los días, porque es que hoy se convierte en una moda. Entonces, hoy no hubo palabra profética en el culto. Estamos desactivados, porque es que hay que estar activados. Es en todo. Dios reparte los dones. Cuando que Él dice que reparte los dones con liberalidad. Y uno mira que Dios hablaba de Israel en determinados momentos, ni siquiera en la época de tanto profeta moviéndose en Israel. Uno ve que hay momentos donde, amén, entendiendo que tenemos la palabra profética más segura. En mi caso, hubo un momento, no sé si les conté alguna vez, que yo estaba con mi esposa en un centro de habitación, teníamos 21 años. Dios se estaba moviendo muy bonito en nuestra vida. También tenía invitaciones de predicar en iglesias de un amigo que invitaba mucho, una de 4.000 personas. Era una iglesia grande. En esa época las iglesias así no eran tan comunes. Ahora es más común ver iglesias más grandes. En esa época no había mucha persecución al evangelio y cosas. Y entonces yo decía, me invitan a predicar, eso está bueno. Y esta mujer se me acerca y una mujer muy sencilla. Yo nunca pensé que Dios me fuera a hablar a través de ella. Y me coge las manos y me dice, el Señor te dice esto y esto y esto. Y yo dije, bueno. Cuando me arrodillé, lo que me dijo era que iba a pasar momentos difíciles, que venía una época para mi vida así, que iba a estar en lugares de peligro, de hambre, de necesidad, que iba a estar fuera, que iba a viajar lejos, que iba a pasar más difícil, y que después de toda tormenta, después de los 40, estaría en la flor de mi ministerio. Yo tenía 24 años, y eran 22 en ese momento, y ya estaba en las ligas mayores. Hermano, de ahí para adelante hubo situaciones, momentos, dificultades, momentos de casi morir, momentos de necesidades, de dificultades, de persecución, y después de los 40 es que el Señor cumple ese propósito. Yo en ese momento, cuando me arrodillé, ¿saben qué dije en ese momento? Hay un término que uno usaba, ya uno no usa eso, y yo dije, desato esas palabras. Como si uno pudiera desatar lo que digo. Desato las palabras. Oigan a esta. Yo no te recibo eso. Decía pues arrodillado. A medida que fue pasando el tiempo y se fue cumpliendo, yo decía, Señor,
O sea que sí me hablaste. Vi el cumplimiento de las profecías. Amén. Amén, amén. Entonces, Dios cumple sus promesas. Hay cosas que Dios va a tratar con nosotros, hay que tener el corazón dispuesto. Y si era el trato de Dios, yo no sabía que iba a llegar de esa manera, Dios lo hizo. Amén. ¿Por qué entonces el apóstol en 1 Corintios dice que el don de profecía es el don mayor y que ellos anhelaran mejor el don de profecía que los otros dones? Porque lo que está hablando ahí es que Dios puede tratar, puede hablar de lo que va a suceder, y en cambio en el caso de los corintios ustedes que ellos abusaban de los dones. Dios da dones a los hombres, y significa que al dar Dios dones a los hombres son más espirituales. Pues la iglesia de Corinto era muy carnal y era una iglesia que escaseaba en amor, y se movían los dones en la iglesia de Corinto. Había cosas terribles en la iglesia de Corinto. Había dones, era una iglesia que abusaba de los dones espirituales. Pero él lo que hablaba era: momento, hay que tener temor de Dios, hay que tener respeto a los principios de Dios. Entonces Dios, a través de alguien, va a expresar principios bíblicos de aplicación a hechos que van a suceder en una persona. He analizado muchas profecías modernas. Me causan impresión, porque muchas profecías modernas son raras, no tienen relación con la palabra, una de ellas. Hay otras que son de Dios. Hay lugares donde todas las profecías, me he metido en internet en estos días a escuchar, y a todo el mundo le declaran bendiciones, prosperidad en algunos lugares, pero no le dicen a la persona: tal día, a tal hora, cometiste tal pecado. Porque Dios también puede descubrir pecados. Hace unos años, un pastor que todavía creo que vive, ecuatoriano, se llamaba César Guzmán, se llama. Un pastor de esos radicales, pero de esos nombres que les dirían místicos, no, nombre de Dios, tipo de cierta disciplina espiritual. Llegó a la iglesia y él empezó a predicar, y a medida que Dios lo usaba, dio un momento de administración y llamó a una hermana y le dijo: usted se llama fulana de tal, vive en tal parte, y el Señor a su vida le habla esto, y edificar a la iglesia y a descubrir pecados. Entonces, ¿saben en pleno culto qué hacía la gente? Como cuando yo empiezo a preguntar, que algunos como que se esconden detrás, eso así. Ay, hermano, de un momento a otro cogió dos muchachos y le dijo: Jula, como decir Santiago y Pedro, aquí hay un perro ahí. Santiago y Pedro. Y le dijo: ustedes dos, el Señor les dice, y cuando les dice, el Señor les dice, ellos empiezan a alegar: oigan a esta, que no sé qué, ya no la va a montar a nosotros dos, entonces nosotros dos también, oigan. Y empieza el Señor a hablar: si no arreglan sus vidas, la mano de Dios queda sobre ustedes. Era la iglesia en un segundo piso. Y los muchachos se levantaron los dos y oigan a este, que no hay que empezar a hablar bobadas. Y eran muchachos de esos rebeldes que van a las iglesias, que eran de la iglesia, pero esos locos, pues, de esos que llegan muchachos de hermanos, hijos de hermanos, así otra vez. Y les dice: no salgan de la iglesia, porque o si no, la mano de Dios queda sobre ustedes. El mundo ya quedó. Es la última oportunidad que Dios les da. Salieron alegando. Pasaron unos minutos, 10, 15, no sé, unos minutos. Estábamos en pleno culto. Y entra una mujer llorando. ¡Ah! ¿Qué pasó? Dos muchachos que acabaron de salir de aquí, les cayó un muro de contención allá abajo, como que los mató. ¿Usted sabe qué pasó con la iglesia ese día? En ese culto, hermano, salimos como a las 11:30 de la noche, lloramos en el altar. Sí, porque cuando hay miedo,
Sí, eso fue terror. Fue el trato de Dios, fue terror. Y había mucho, en la iglesia había un poco de había un poco de pecado en la iglesia, mucho. Y el Señor ese día llevó a la gente a un concepto de arrepentimiento. No es de ese momento, hubo gente que volvió a las andanzas. Pero en su amor y misericordia Dios ese día descubrió, eso fue una locura. Hermano, tuvimos 3 días en la iglesia y fueron 3 días de restauración, eso fue hermoso. No lo puedo olvidar. Yo estaba en mi primer amor, no estaba, a lo mejor no hubiera caído en algún momento en una cosa, no sé, desde que conocí al Señor, gracias a Dios, es como lo que nos mantuvo. Pero para mí fue impresionante, estaba en mi primer amor recién convertido y yo, toda esa locura, y yo, uy, esto es muy lindo. Mucho miedo, eso sí fue esto. A veces llegaba un hombre de Dios y me da miedo mirarlo a los ojos. Ojalá este no me diga que no, Dios ha de orar. Le quiere decir una cosa en cuanto a la profecía. Porque la gente cree que el profeta tiene la habilidad de descubrir. Muchas veces Dios, y esto lo va a ver desde el Antiguo Testamento, la gente iba donde los profetas a pedir discernimiento, a pedir que les dijera cosas y Dios no les mostraba. Hay momentos donde Dios les mostraba, hay momentos donde no les mostraba. Y en el don de profecía uno ve de la misma manera que el Señor se mueve. Entonces, la persona que Dios usa en algunos momentos, pastor, ay venga, es que yo tengo tal cosita, usted me puede decir qué me va a pasar. No, Dios no me muestra nada, pero ¿cómo que no? Si le mostró aquello y le mostró, no. Hay un propósito de salvación. La profecía ha de llegar con un propósito de salvación. Profetas del Antiguo Testamento fueron enviados a pueblos a hablar de destrucción. Jonás. Hermano, quiero que hagamos un estudio de Jonás. Tantas cosas de que hablar. Porque Jonás fue un profeta que, mire, Jonás fue un profeta con un carácter indomable. Lo manda para uno y se va para el otro. ¿Qué hace Dios con Jonás? Lo mete en el vientre para que los jugos gástricos de ese animal funcionen en él. ¿Usted cree que cómo salió Jonás de ese vientre, de ese gran pez? ¿Los jugos gástricos hicieron efecto o no? Y usted al leer el libro de Jonás se da cuenta que el sol lo fastidia de una manera, pero que Dios levanta la calabacera. ¿Por qué? Porque él salió. ¿Por qué la gente de Nínive le escucha la predicación a él y se arrepiente? Decía, porque fue algo que escuché de un médico, un científico, y decía, tuvo que haberse le caído el pelo y haber sido quemado, porque en el estómago los jugos gástricos de ese animal acaban con lo que traga. Ballenas o cosas así, no sé si era una ballena, no quiero aclarar, era un gran pez, pero se ve que las ballenas eso es como se tragan, y lo que tragan eso sus jugos son tan fuertes que lo deshacen. Y él estuvo ¿cuántos días y cuántas noches? En el vientre de pez, no en la boca. Y cuando ese es vomitado allá, y llega a Nínive y le dice a la gente, arrepiéntase, no les pasa lo que me pasó a mí por desobediente. ¿Qué es el mensaje de Jonás? Mire el mensaje de Jonás y mire el contexto de Jonás, y uno dice, Dios mío, si eso fue lo que pasó. Y la gente, hermano, la palabra profética, porque el profeta va a ser tratado por Dios. Hay gente que le gusta el profeta, ay hermano, yo no sé hasta acá, me gustaría mejor. Ay, eso es una locura de Dios, no importa, donde Dios te tenga. Y predicó, y les predicó, les va a caer juicio. No me, si yo estoy en las malas, ustedes también. Yo he visto a la gente que le va mal el matrimonio, pues que cásese, yo no soy el único que sufre. A los que nos va bien también decimos, cásese que le va muy bien. Pero usted no ha visto a la gente que dice así, que cásese. Hermano, y les predicó con rabia. Tanto fue así que cuando el Señor lo salvó, a él le dio rabia. Él quería que iba a acabar con todos. Una mezcla. Dios tan lindo, ¿cierto? Bueno, Dios trata con el profeta también, hay un proceso. Hay que volver a leer el libro de Jonás desde la perspectiva que es. En donde profecía Dios va a utilizar a un ser humano común y corriente. No es el milagrero, porque es que algunos cuando Dios les da algún don, porque están dones de milagros, eso vamos a ver todos estos dones. Entonces hay quienes cuando tienen el don,
Es el más humilde, más de ese más humilde. O Dios tratará, tranquilo, Dios trata, Jonás, Dios tratará con tu vida. Se llegue como va a sonar. No, es mejor dejarnos tratar por Dios. Amén. Si Él nos usa, tengamos temor y temblor. Yo nunca quise ser pastor, porque yo veía sufrir a mi pastor. Porque todos los hijos de los esposos de las hermanas hasta madreaban, dicen por ahí. Porque ¿quién es el malo? El pastor. En su casa de inconversos, ¿a quién es el que maltratan? Al pastor. ¿Quién es el que vive que como un rey? Yo no sé, algo no va a vivir así, disfrutando de las riquezas y de explotar al pobre pueblo. Es que el pastor, eso dice. Y no faltará quien que pasen cosas en el mundo, compartan tantas cosas. Pero hermano, servir a Dios es un privilegio, pero es un... porque nosotros no podemos anhelar más de lo que Dios quiere que tengamos. Y si es la voluntad de Dios nos mantiene ahí, no importa. Es que le servimos a Dios. Esto no es un... ¿cómo le llaman a eso? Trampolín para qué. Nosotros estamos en las manos de Dios. Jesús, cuando habló acerca de la obra del Espíritu Santo, dice que cuando venga el Espíritu Santo dará testimonio de mí. De la obra del don espiritual que ha dado el Espíritu Santo es para engrandecer a Jesús. Ninguno en este lugar es grande. Esta iglesia, el Señor permitió que la fundáramos nosotros, pero es de Dios. ¿Qué somos nosotros en esta iglesia? Ah, no es que es el fundador, es que es el fundador, presidente, emérito, no sé qué. No, hermano, fuimos un instrumento de la mano, y es que por la misericordia de Dios hay una iglesia. Y si es de Dios se sostiene, y si no es de Dios no se sostiene. Y eso es. Qué bendición que el Señor nos miró, no sé por qué. Porque el Señor no siempre usa el mejor. Simplemente a veces usa el más débil. Y qué bueno que es así. ¿Qué tal que hubiera uno muy grande y diga, no es que es por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi sabiduría, porque yo sé manejar, porque soy un gran intelectual? Eso es mejor que queden sentaditos. El Señor quiere gente sencilla para usar. Y al que Dios le da dones, lo he notado en el camino del Evangelio, es una persona que a veces ni siquiera. El apóstol Pablo tuvo tantas cosas. Hermano, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo de todos esos títulos que tuvo y todo eso? Que todo eso, la traducción Valera dice que lo tengo por basura. Pero no, la traducción no es esa. El término que él utiliza es estiércol o popó. Todos esos títulos los tengo por eso. Y así lo dijo, la expresión en el texto básico muy fuerte. Todos mis títulos los tengo, o sea, eso no vale. Claro, él los usó. Él usó su ciudadanía romana y se enojó y todo, y se acuerda, él tuvo para poder llevar el evangelio y hacer. Pero para eso, no más. Para eso nos sirve la sabiduría humana, perdón. Porque es mejor la sabiduría de esta. Amén. Divina. Amén. Amén, amén. ¿Ves? Esos dones van a llegar. Especial para nosotros. Dios a través de la Biblia trató, por ejemplo, cuando habló con Faraón. Dios habla de una manera muy fuerte a Faraón. ¿A través de quién? A través de, y proféticamente utiliza a Moisés en el hablar con Faraón. Y tal Dios lo habla, tal sucede con el Faraón. Y su corazón se endurece y Dios tiene que actuar. La Biblia hablando, por ejemplo, de Isaías, de Juan el Bautista, que puede usar también a Isaías, lo habla como una voz que clama en el desierto. ¿Alguien? ¿Y qué dijo? ¿A quién saliste a ver? A una ramita llevada por el viento. Alguien sencillo. ¿Qué tal que Juan dijera, ¿a quién salieron a ver?
a este roble, a este pecho, a la voz de Dios, al oráculo de Dios. Me preocupa cuando yo escucho ministros del Evangelio decir que ellos van a ser los libertadores de esta nación. Porque uno lo escucha por ahí. Que ellos van a ser la lumbrera de Dios, y la gente los ve, y cuando pasan, la gente, ay, por los ojos, ay, páseme la unción. Todo lo que tenemos es de Dios. Amén. Las palabras de Belsasar. ¿Cómo termina ese hombre? Como un animal, como una bestia. Todo esto lo he creado yo. Menos mal que nosotros somos chiquitos, al menos en el caso mío. Entonces yo decir todo esto lo he creado yo, pues sí. No faltará el que diga por cualquier cosita que Dios haga. Pero qué bendición que podamos decir, gracias Señor. Porque una piedrita en tu obra me la dejaste cargar. Es tu obra, pero permitiste que en medio de nuestra necesidad, ¿a cuánto les gustaría que Dios les diera un don espiritual? Pues déjeme decirle que los dones están en la iglesia. Usted debe tener algún don espiritual. Usted tiene dones. Está descubriendo en esta hora dones. Puede que Dios le haya dado y usted no los haya usado bien. Tranquilo, puede que usted tenga un don. Es que entre nosotros hay gente que tiene el don, pero usted le ha metido parte suya y ha querido oscurecer lo que Dios quiere hacer. De los dones que hemos hablado, lenguas, interpretación de lengua y profecía. ¿Qué estamos hablando de profecía? ¿Sabe usted, no siente, sabe usted que Dios le ha dado alguno de esos tres dones? ¿Alguien tiene alguno de esos tres dones por acá? ¿Ninguno tiene? Yo creo que sí. Lo que pasa es que nos hacemos los locos. Pero yo creo que sí hay. Y entre los hermanos acá, yo he visto que Dios ha usado el don de profecía a alguna persona por ahí que está la despistada. Pero Dios da dones. Y hay que dejar usar los dones en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Yo a veces he dado muy duro a la gente que anda por ahí diciendo lo que no es y digo que andan en escoba. Entonces algunas dirán, ay, el pastor dice que si Dios me hizo apreciar soy bruto. No, estoy hablando de cómo Dios en la palabra hay una forma que la palabra del Señor nos enseña. ¿Vamos bien o cómo vamos? Amén, amén. Bueno, entonces la profecía es algo que Dios está dando a la iglesia. Primera de Corintios 14, del 3, el 4 y el 31 dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 31. El domingo hablamos de edificación de la iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia, ¿cierto? Sobre el fundamento que es Cristo, edificaré la iglesia. Pero en el ejercicio de edificar la iglesia, en ella misma, la palabra del Señor nos va a mostrar en todo el Nuevo Testamento que esa edificación va a ser a través del Espíritu Santo. Dios le va a dar forma a su iglesia. No estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal, la obra de Dios. Y para que toda la obra de Dios sea dada, cada partecita está colocada. ¿Usted ha mirado las pirámides de Egipto? O sea, ¿alguna vez ha mirado documentales? Fueron colocadas piedrita por piedrita, no había grúas, no habían aparatos modernos. Miren, yo me aterraba en estos días por ahí por la Guacatala cuando uno pasa al otro lado. Han pasado 2 alcaldes de Medellín y no han podido hacer esa obra. Una calle que tiene que tamborar. ¿Sí lo han visto? 8 años haciendo una obra. Y esas pirámides las construían tantos años, obreros, sí, en esa época. Cada piedra era perfecta.
y era colocada unida con otra para que si esa pirámide se construye mal construida, por la misma forma la pirámide se deshace con el tiempo y todo, y eso ha soportado el tiempo, ha sido algo que la gente dice que es perfección. Cuando Dios edifica la iglesia es una perfección. No hay lugar para en lo que Dios hace imperfección. La iglesia es santa. Habemos personas imperfectas en la iglesia de Dios, sí, pero la iglesia como tal es santa. Y para Dios hacerlo, Dios la va a pulir. Continuamente nos están puliendo. Y si nos salimos del pulido, como que nos salimos de la forma que Dios está dando, como que no estamos ahí en él. Podemos creer que estamos en la forma que nos están dando y tal vez ni siquiera estamos a hacer. ¿Cómo se construye algo? Se añaden nuevos materiales, ¿o no? Y lo otro es que se fortalece lo que se ha añadido. Entonces el Señor trae nuevos miembros a la iglesia y fortalece esos nuevos miembros, y los miembros que llegan también los ha de fortalecer. Amén. Primera de Corintios, en ese capítulo 14, 24, 25, dice: mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios estaba con vosotros, está con vosotros. Entonces viene una profecía clara y directa, lo que podría llegar a ser en una persona que llega en un momento en que Dios habla a su vida. En Judas verso 20 dice la escritura: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, la fe va a ser fundamentada por la palabra de Dios. Ya hemos hablado de fe, ¿cierto? Pero dice que somos edificados de la manera. Cuando uno va, por ejemplo, a Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted está hablando de edificación. Cuando hablamos de exhortación, vemos en las Sagradas Escrituras que nos habla acerca de esta necesidad que nosotros tenemos. Capítulo 12 de este libro de Corintios, de Romanos 12. Verso 8. Y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pero está hablando de una forma de llamar la atención el Señor. O sea, la profecía entonces va a edificar, la profecía también entonces nos va a exhortar y también nos va a dar consuelo. Y note algo, va ligada con la palabra, porque ¿cuál es la función de la palabra de Dios? Exhorta, edifica, consuela y exhorta. Exhorta, consuela y edifica. Muy bien, muy bien. Uno de los nombres que el Señor Jesús le dio al Espíritu Santo, ese es el Consolador, hablar de la consolación. En Juan capítulo 14, que habla acerca de que Él enviaría al Consolador. Hay otro término que es Paracleto, que es el que apoya en medio de esos momentos de crisis, de conflicto, de ser juzgados, que estaría ahí con Él. Y el Espíritu Santo entonces va a traernos consuelo a través de la palabra. Amén. Amén. Él nos conforta en los momentos que tenemos, y dice que el Espíritu Santo nos enseñaría qué habríamos de hablar, nos enseñaría cómo nosotros caminar. Cuando se habla del don de profecía y uno mira la profecía bíblica, se da cuenta que la profecía predice situaciones que van a ocurrir en el futuro. Pero
Analice cada profeta del Antiguo Testamento. Y había una parte del carácter del profeta dentro del uso de Israel. Usted mira a Isaías. Isaías era un profeta de qué? Bueno. Jeremías es conocido como el profeta ¿qué? Llorón. Cada profeta tenía como que su carácter. Y el Señor impregna de ese carácter. Elías, por Dios. Sí, Señor. Entonces uno va a mirar que hay algo que Dios va a utilizar en nuestras vidas a través de la profecía. Pedro también nos habla de la profecía. Si usted se va para segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Imagínense, uno no escoge profetizar. Es que a mí me impresiona que hoy cualquiera que profetiza y que no, que tiene donde profetizar cuando él quiere. El profeta habla de parte de Dios cuando Dios, y usted lo mira en el Antiguo Testamento. Es más, hubo profetas falsos. Hubo profetas que se dejaban chantajear, que profetizaron lo que les pagaron que profetizaran. ¿Y cuál fue el fin de los profetas? Mano, Dios mismo juzgó y Dios mismo colocó su mano. Entonces cuando Pedro está hablando acerca de examinar, Pedro está hablando de examinar las escrituras proféticas, pero también esto nos enseña a examinar esas palabras proféticas que hoy en día escuchamos. Y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual se viene en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, toda la profecía, y yo le digo, cuando le hablen a usted profecía, usted vea. Porque dice que eso es oscuro, pero hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. Entonces dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya cuando la Escritura nos dice que ninguna, en el caso del español, porque realmente eso no es en el idioma original, ni una entiende ni una nota, pero ellos utilizaban otro tipo de señalar, pero para nosotros españoles, que significa que ni siquiera eso va a pasar de la Sagrada Escritura, ninguna de estas cosas van a pasar, ninguna palabra de Dios va a pasar. Cuando Dios enseña, es Dios, o cuando Dios habla, es Dios el que va a respaldar su palabra, y lo que el Señor dice, como lo enseña, se cumplirá. Amén. Cuidado, yo no sé, porque siempre andamos buscando una palabra profética. Entonces, por favor, en junio, vengan todos el 20 de junio, que vamos a tener la palabra profética de junio. Y en octubre, noviembre, diciembre tenemos la palabra profética de diciembre. No entiendo. Sé que hay concilios que colocan que es que la palabra este año es triunfo, o victoria, o ensanchamiento, no, avivamiento. Son como las metas, las empresas tienen metas. Algunos creen que Dios les ha guiado a que ese año va a ser de bendición, bien. Pero decir que va a haber algo que, hermano, Dios verá. ¿En qué momento actúa Dios? ¿En qué momento se mueve el agua? Cuando Él quiere. ¿Qué es la diferencia entre lo que hoy vemos de movimientos proféticos que tienen por ahí a otro tipo de cosas que uno ve que por ahí se mueven? Amén. ¿Estamos? Amén. Quiero leer tres pasajes más. Primero, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu. Está hablando de hablar de parte de Dios. 2, 1 Corintios 14:29,
Para los que me acabaron de escuchar que dicen, uy pastor, ojo con eso, como que uno tiene que discernir, que uno tiene que juzgar, eso me parece como muy delicado. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Oiga, ¿cómo así? La gente que escucha la profecía la puede juzgar, ¿sí o no? Amén. Porque si Dios está hablando. Entonces la respuesta es, ¿y qué tal si Dios no lo hace? ¿Cuándo yo tengo capacidad de juzgar? Cuando conozco la palabra. Pastor, vamos a estudiar. Hay gente que anda extraviada de la doctrina. ¿Usted no ha visto? ¿Por qué no nos enseñan falsas sectas? O apologética, pues. ¿Por qué? Pastor, enséñenos falsas sectas o apologética. Venga. Hagamos algo mejor. Enseñemos doctrina. ¿Por qué? Porque si alguien llega con una doctrina diferente a la que ya conocemos, a la bíblica, la rechazamos. Hay cosas que podríamos saber: cuándo nació José Smith, quién fue el juez Rutherford, quién fue Elena de White, estoy hablando de testigos, todas esas cosas. ¿Cuándo esas personas aparecieron en escena? Pues sí, bonito saberlo y está bien, es parte de nuestro conocimiento, pero no es la base. La base es la Biblia. Entonces cuando vemos que algo violenta la Biblia decimos, venga, eso es falso. Entonces cuando alguien está dando una profecía que no es bíblica y yo conozco la Biblia, ¿qué va a pasar conmigo? No es que yo he visto cosas raras. En el Ecuador yo vi que una vez el Señor está aquí, que ese día fue un día de palabra, que profética, y a todo el mundo que el Señor va la palabra de Dios es que el Señor va a bendecir tu calzado porque vas a ser bendecido y por donde camines vas a hacer todo lo que toque tu pie, va a ser próspero. Entonces el zapato del pie derecho, todos los que tengan zapato del pie derecho, tírenlo al púlpito. Y eso una pila, ya parecía, hermano, una esquina del hueco, hermano. Y eso terminó en un desorden y todo. Y unos se paraban y otros se botaban a caballo en los otros y todo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Y salí corriendo y aquí está otro, no Dios. No tiene nada que ver con la Biblia. Usted ve por internet que la persona lanza puntos y la gente le recibe con la boca que porque la bendición Dios la está trasladando a este señor, o toman agua y abran la boca y les vamos a ungir. O sea, no. El chaleco sagrado. No. Esas cosas se salen del concepto bíblico. Entonces, el manto de Elías, entonces, mi chaco, entonces, ¡guay! ¿Cómo vamos a caer por el manto del Pastor César, la chaquetica mía? Ay, y no faltará, pastor, cuando le suena la chaquetica, la ungida. Imagine, antes de ponerla, la tiene que mandar a lavar, hermano. Uno bien sudado, tal vez en los puntos con una chaqueta no va a ser muy ungida, que diga. Hay que pedirle al Señor mucha salud. Lo digo jocosamente, pero es serio. Así como Dios actúa, el adversario actúa. Dios es un Dios de orden y actúa en el orden. Y mire que en don espiritual el apóstol fue muy duro. Y algunos dirían, el apóstol Pablo, a Pablo la letra lo dañaron. No, y Pablo tan fanático, tan mundano, hermano. Es que si Dios va a hablar, pero allá Dios. No, Dios nos dice cómo va a hablar. Amén. Hay una forma en que Dios trata con nosotros. Amén. Amén. Así es que si Dios le ha dado alguno de los dones que le hemos hablado, no tenga temor de hacerlo respetando, con temor y temblor. Amén. Amén. Lo creemos. Amén. ¿Por qué no donde usted está en este instante? Cierra sus ojos y le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Me da temor cuando escucho todo esto que dice el pastor, pero entiendo que hay dones, que hay lenguas, que hay interpretación de lenguas y que hay profecías. Sí la hay. Pero me da temor también cuando veo cómo se abusa de ellos y cómo tal vez tú no obras como algunos pensábamos que orabas.
pero que también obras como no pensábamos que obrabas. Qué privilegio tan grande servirte en cualquier área. Entendemos que somos indignos de ti en lo humano, porque diariamente, Señor, tenemos que meditar en nuestra vida antes de que el sol se oculte sobre el día y tal vez sobre el enojo de ese día. Ayúdanos a ser fieles. Yo sé que aquí en la iglesia, Señor, hay quienes tienen dones espirituales, pero también sé que hay personas extraviadas de la fe. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti y hacer las cosas como para tu gloria y tu honor. Te adoramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos. Pedimos a Dios que nos lleve a nuestros hogares en bendición esta noche. Amén. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? Amén. Gloria al Señor.